Bueno, empezamos con el montaje del PC. Primero, retiramos carcasa, ¿de acuerdo? De la caja. Vale. Me gusta retirar todas las piezas para trabajar más cómodamente a la hora de colocar cables y demás. Así que dejamos limpio y primero lo que vamos a hacer es colocar la fuente de alimentación. Entonces necesitamos quitar esta pieza de aquí. Bien, ahora instalamos. Necesitamos como herramientas, no he dicho antes nada, un destornilladores, la pasta térmica que lo usaremos luego para fijar el PC, y si somos un poco meticulosos, un poco de aire comprimido para limpiar los componentes. También unas bridas para ayudarnos a ordenar los cables dentro del PC. ¿De acuerdo? Primero, fuente de alimentación. Es lo que da la energía a todo el ordenador y tiene que ser acorde con los componentes que vamos a instalar. Es decir, no podemos comprar una fuente de alimentación que tenga menos vatios que los componentes que vamos a instalar. Y además tenemos que pensar que si queremos actualizar los componentes también nos tiene que durar la fuente de alimentación, si no habrá que cambiarla también. Elegimos esta, colocamos la fuente. Bien, cogemos la carcasa que hemos quitado antes y colocamos aquí. Atornillamos. Bien. Luego veremos que la fuente de alimentación en teoría viene con unos cables de 4-8 clavijas o 24 clavijas que son para dar energía a la CPU y a la placa base, ¿de acuerdo? A los componentes de la placa base. Entonces seguimos. Ahora seleccionamos la placa base que queremos instalar. En este caso cogemos esta placa base. Veis que se ocupa este sitio. Vamos a poner los separadores. Esto aísla la placa base de la carcasa. Vale, es donde apoyaremos la placa base y donde la atornillaremos. Vale. Bien, atornillamos placa base. La placa base es básicamente el corazón, ¿no?, del ordenador. Es donde irán instalados todos los componentes que seleccionaremos y donde tenemos también la BIOS, la pila, etcétera, ¿vale? Bien, ahora hemos elegido una placa base que es con el zócalo que es para AMD. Entonces necesitamos un chip AMD. Entonces cogeremos la CPU y cogeremos este Ryzen AMD, lo ponemos, cerraremos el zócalo para que los pines de la CPU hagan contacto con la placa base correctamente y pondremos un poquito de pasta térmica aquí. Ponemos aquí la pasta y yo soy partidario de repartirla con una espátula alrededor. Recordar que la CPU es el microprocesador o es el cerebro, ¿no?, del PC, que se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, lee las órdenes, los requisitos del sistema operativo y las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones, para que el sistema operativo de nosotros podamos interactuar con todos los programas, ¿de acuerdo?
Una vez instalada la pasta térmica, podemos instalar una refrigeración. ¿De acuerdo? Necesitamos que el ventilador refrigere la CPU, ya que todo este proceso de instrucciones y demás hace que suba mucho la temperatura. ¿De acuerdo? Siguiente. Tenemos instalado ya el ventilador y ahora nos toca colocar los módulos RAM. ¿De acuerdo? La memoria RAM es la Random Access Memory, que se llama. Es la memoria principal del dispositivo. Y en ella se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estamos utilizando en este momento. Es decir, que cuando tú apagas el ordenador, esos datos se esfuman. Es una memoria súper rápida y, como he dicho antes, temporal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a elegir dos. La memoria RAM. Y cogeremos una DDR4 porque nuestro ordenador la permite. Vamos a coger dos módulos de 8. ¿Vale? Pero previamente hemos mirado en la placa base que el fabricante nos recomienda, para que trabajemos en Dual Channel, la memoria RAM, instalarlos en el A2, que son este. Y en el B2. Aquí veis que tenemos unos clips pequeñitos para abrir. Ya está. Abrimos. Abrimos. Instalamos la RAM. De acuerdo, tenemos la RAM instalada. El Dual Channel lo que nos hace es, nos ayuda, hace que la RAM funcione de forma óptima. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. En este caso la práctica nos dice de poner un disco duro. Y el disco duro tiene que ser un M2. Pues almacenamiento. Buscaremos M2. Por ejemplo, cogemos este de 240 gigas. Buscaremos la ranura, que es aquí. Y ya está. Y un tornillo. Lo bueno de estos discos duros, que son SSDs, es que son mucho más pequeñitos. No precisan de cable hacia la placa base, ya que conectan aquí con unos pines. Y la contrapartida es que son mucho más caros y bastante menos fiables. Es decir, dejan de responder. Al ser un SSD, no avisan de fallos. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Nos faltaría la gráfica dedicada. ¿De acuerdo? Bien, instalamos. Buscamos tarjetas gráficas. Vamos a coger esta Radeon. ¿De acuerdo? Primero tenemos que quitar, veis aquí, vemos dónde nos colocan. Pero para colocarla debemos quitar aquí los paneles de atrás. Entonces quitaremos esta parte y también quitaremos esto. ¿De acuerdo? Buscamos la tarjeta gráfica. Espera, instala un momento, que es aquí. Bien. Instalamos la gráfica. Atornillamos. Instalamos la pieza que hemos quitado de la PCI. Instalamos el lateral aquí. Bueno, seguimos. La tarjeta gráfica
es un mini PC en sí, ¿de acuerdo? Nuestra tarjeta gráfica tiene un procesador dedicado a los gráficos que se llama GPU y tiene su propia RAM y sus propias circuiterías, casi como un ordenador. Es lo que nos ayuda a renderizar gráficos, a los videojuegos, para hacer trabajos de vídeo, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que ya tenemos los componentes, lo que nos queda es conectar cables. ¿Vale? Primero, conectaríamos esto con la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Esto lo que nos conecta es la CPU con la fuente de alimentación. Siguiente, conectaríamos la placa base con la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Luego conectaríamos el ventilador con el conector de ventilador, ¿vale? Y la gráfica con la fuente de alimentación. Conectamos la caja con los puertos de la caja, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que nos indican los LEDs, los pequeños ventiladores, si hay aquí alguno. Esto conecta el encendido con la caja. Si tuviéramos algún tipo de USB 3.0 habría que también colocarlo, que son unos cables que vendrían por aquí por la caja, ¿de acuerdo? Y lo siguiente, ya que tenemos todo conectado, sería conectar la fuente de alimentación a general y los periféricos. Conectaríamos cable, el HDMI a la tarjeta gráfica, que es la de la pantalla, y el teclado. Bien. Cerraríamos ya el ordenador. Instalamos panel lateral. Colocamos, cerramos. De acuerdo. Instalamos el otro panel. Aunque yo esperaría que funcionara el ordenador. Lo dejamos sin cerrar. Y ahora solo nos falta probar el ordenador y ver si arranca. Bien, ahora encenderemos PC y iremos a la BIOS para comprobar si está todo instalado y bien. Bien, aquí vemos que tenemos el chip que hemos conectado, la velocidad de la CPU, la capacidad de la RAM, los canales que usamos, que es Dual Channel 2 de 2, y la velocidad de la RAM, ¿de acuerdo? GPU y el almacenamiento, que es el disco duro que hemos instalado. Y así teníamos el día. Solo faltaría aquí instalar el sistema operativo.